Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, Acuerdo de Paz, conflicto armado interno en Guatemala. Hablar de este tema es un poco extenso, pero intentaré hacer una breve reseña histórica, lo más breve que pueda, para entrar en este tema importante, ver los antecedentes históricos del conflicto armado interno, sus motivos y los principales o los presidentes que más resaltan durante este proceso de guerra, ¿verdad? Que fue una guerra civil, una guerra interna donde hubo persecución a sindicalistas, estudiantes de las normales, estudiantes universitarios, mártires podríamos mencionar, ¿verdad? A varios, entre ellos a Monseñor Juan Gerardi, el cual en su libro Guatemala Nunca Más nos relata y nos narra estos sucesos tan lamentables para la historia guatemalteca. Iniciamos con el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Presidente de la Revolución. En 1950 llega al poder y empieza un gobierno con políticas incluyentes y enfocándose a la población más abandonada, que eran los campesinos, con el decreto 900. Este decreto definitivamente podríamos decir que fue el pecado de Arbenz, porque vino a atacar directamente los intereses económicos de la United Fruit Company, de IRCA, que era una empresa del ferrocarril que era de Estados Unidos, y a los terratenientes. Esto sin duda alguna va a poner en descontento a muchos sectores de la población, ¿verdad? Que estaban, digamos, sus intereses en peligro, y empiezan a desatar una campaña negra, una campaña diciendo que el gobierno y las políticas de Arbenz eran comunistas. Es importante que en el margen de este contexto se estaba desatando la Guerra Fría, estaban también ya, digamos que algunos países ya con movimientos revolucionarios, movimientos socialistas. En 1960 posterior va a ser la Revolución Cubana. Carlos Castillo Armas llega al poder por medio de un golpe de estado orquestado por la CIA, por la United Fruit Company, algunos senadores de Estados Unidos. Él llega al gobierno en 1954, lamentablemente es asesinado en casa presidencial en 1957. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos directos, ¿verdad? Hay distintas teorías sobre este hecho lamentable. En 1958 llega al poder Miguel Ydígoras Fuentes. Igual, los descontentos sociales continuaban, ya estos grupos revolucionarios, estas guerrillas, digamos, así se les va a catalogar, empiezan a surgir en Guatemala y en América Latina también. Y el personaje, digamos, que se enfoca en eso, siempre tienen como referencia al Che Guevara, ¿verdad? En 1978, Romeo Lucas García llega al poder por medio de un violento proceso democrático, ¿verdad? Que las elecciones, pues, al final no fueron tan justas. La justicia empieza a tomarse por las manos del mismo gobierno y lamentablemente por algunos elementos del ejército y otros organismos o otros aparatos que ellos se van a crear, y que el mismo Juan Gerardi lo relata en el libro Guatemala Nunca Más, ¿verdad? En 1982, por medio de un golpe de estado, el general Efraín Ríos Montt llega al poder, una junta de gobierno, empiezan a implementar políticas como tierra arrasada, también de aldeas modelos, donde ubicaban o reubicaban a pueblos que estaban en amenaza de las guerrillas. Fue el tiempo donde más hechos de lesa humanidad, ¿verdad? Lo que se cataloga como genocidio. En 1983, Humberto Mejía Víctores tenía a Guatemala en una crisis política, social, la guerrilla, el ejército, y entonces empiezan a organizarse un proceso democrático y empiezan también las primeras conversaciones de paz. En 1996, Álvaro Arzú tiene la dicha de firmar los acuerdos. Es importante mencionar que previo, Vinicio Cerezo inicia las primeras conversaciones con la guerrilla y con el ejército de Guatemala, el gobierno de Guatemala, para lograr concluir los acuerdos de paz. Es importante conocer nuestra historia, muchachos. Es importante este tema, este lapso de 36 años, que es muy doloroso para la historia de Guatemala, pero es necesario conocerla para no volver a repetir estos mismos errores. Recuerden que la tarea es hacer un collage sobre los acuerdos de paz, que lamentablemente son tristes para la historia guatemalteca, pero que debemos de conocer, debemos de estudiar. Así que un gusto saludarlos, espero que estén muy bien.